la formación en un proceso revolucionario es asumida como un compromiso, es asumida como una responsabilidad. Esto es un tema muy importante porque además asume una posición de mucha humildad de todos acerca de qué tipo de formación estamos planteando. Estamos planteando, primero que nada, una formación inscrita en toda la dinámica, en toda la concepción, en la inspiración del pensamiento robinsoniano, en el pensamiento de Simón Rodríguez. Luego lo que ha sido el desarrollo de las teorías, de las tesis de la pedagogía crítica. Es decir, toda la posibilidad de tener un proceso formativo que no puede tener nunca una concepción de soberbia, no puede tener nunca una concepción anquilosada, no puede tener nunca una posición de una gente que se ponga sobre una tarima y cree que tiene una razón universal. Estamos hablando de un proceso formativo que se nutre del propio plan de la patria, se nutre de las propias experiencias construidas, se nutre de las experiencias en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros campos, en nuestras comunidades. Acá las primeras tesis desde el punto de vista formativo, no solamente que se circunscriben a lo que puede ser desde la visión del comandante Chávez enraizada en la historia, sino que adicionalmente una concepción que podríamos decir que están vivos los CTU, están vivos los comités de tierra urbana, están vivas las mesas de agua, las mesas de telecomunicaciones, etc. Es decir, que cuando llegamos al día de hoy, cuando llegamos al año 2021, están inscritas esas palabras en la sistematización que estamos obligados a hacer. Si me permite, Snorri, uno de los primeros temas que yo quisiera referir es la importancia que asumamos como Estado, que asumamos como revolución, y nosotros humildemente nos ponemos a disposición para ello en la necesidad de sistematizar nuestras experiencias. Va ocurriendo la historia, van ocurriendo los hechos, y a veces sistematizamos poco, subestimamos lo que está pasando. Pero, por ejemplo, cuando los ODS del Sistema de Naciones Unidas, ¿no?, que suena grandote, ¿no?, ODS, y esos ODS del Sistema de Naciones Unidas hablan de la resiliencia y hablan de conceptos que de repente nos suenan muy complicados para verlo, resulta que probablemente un pueblo que es un monumento mundial de lo que significan esos conceptos es precisamente Venezuela. Es las experiencias que se han dado de organización, de autoorganización, de transformación desde el punto de vista del Estado. Entonces, lo primero que quería comentar es que este proceso no hay una bibliografía, lamentablemente no hay una bibliografía como deberíamos tenerla. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor todos en sistematizar con humildad. Recuérdense que sistematizar no significa que alguien es traductor de una experiencia. El sistematizador es la persona más difícil, más disciplinada que tiene que haber. A veces se ocurren los procesos, ¿no?, de una asamblea o una dinámica, y alguien dice, no, tranquilo, yo lo sistematizo, yo hago la minuta, y entonces manipula todo lo que pasó en esa reunión. No, el que sistematiza es el que tiene que ser más respetuoso, ¿no? Tiene que poner todas las posiciones, independientemente que le guste o no le guste, porque lo que se trata de sistematizar es que quede una evidencia de cómo ocurrieron las cosas y cómo se atendieron esas cosas que fueron planteadas. Yo quería asomarlo, incluso proponer que el Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, que lleva nuestro compañero Camilo Rivero, pueda tener una función y que se ponga a la orden del Ministerio del Poder Popular para las comunas para la experiencia de sistematización, incluso lo que va a ocurrir a partir de este diplomado que estamos haciendo referencia, que estamos trabajando. Fíjense, lo primero, y yo quisiera hacerlo de esta forma, si me permiten, es el porqué de las cosas. Nosotros podemos pensar y podríamos circunscribir que muchas veces tenemos líneas de trabajo, muchas veces asumimos las líneas de trabajo con profunda militancia, pero hay un porqué de las cosas. Si nosotros no manejamos el porqué de las cosas, podríamos hacerlas de manera automática y no necesariamente con ella vamos a sacarle todo el provecho que en eso se circunscribe. A veces las revoluciones
cometen errores vinculados a los manuales, vinculados a veces se le llama incluso procesos, de órdenes de operaciones, a veces tareas, etcétera, y van bajando como una secuencia. ¿Y por qué eso se hace así? No se hace así porque se hace así, ¿no? Y si no vemos el por qué es lo que está detrás de ello, no vamos a poder probablemente asumir el fondo de lo que está concebido. ¿Qué es el primer punto? El primer punto es: ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro proceso revolucionario? Y ahí tenemos que ver con la concepción de la democracia. ¿Cuál es la concepción de la democracia que tenemos en el mundo? ¿Cómo se asume la democracia a nivel internacional? Fíjense que esto se dice y entonces cualquiera podría decir: no vale, la democracia es el proceso donde todos votamos. Está bien, podría ser una, pero resulta que hay algo que se llama la teoría política. Y la teoría política va construyendo las distintas formas que se han originado para resolver la manera de organizar el Estado, las formas del Estado, los poderes en el Estado y la relación entre el Estado y el pueblo. Hay una concepción del pueblo, es un primer término. Ustedes recuerdan cuando empezó el proceso de referéndum al comandante Chávez en el año 2003, que arrancó precisamente con todos los momentos de desestabilización del 2002, 2003, y después arrancó el proceso de referéndum. Bueno, ahí decían, hablaban, y si ustedes revisan la hemeroteca, van a encontrarse que decían quiénes tenían derecho a votar, y que no todas las personas tenían derecho a votar, y que había decisiones de la sociedad que tenían que tomar personas que tenían ciertos niveles de conocimiento, y que no todos tenían ese derecho. Fíjense que eso es una concepción de quién es pueblo y quién es ciudadano, quién es el sujeto de la democracia. Eso es tan así que nosotros nos vamos un poquito más atrás, a mitad del siglo XX en Venezuela, y las mujeres no tenían derecho al voto. O sea, es al final de la década del 40 donde las mujeres pasan a tener derecho al voto. Y nos vamos un poquito más atrás, y a principios del siglo XIX en Venezuela, tenían el derecho político a ciertas cosas los que tenían los reales. Los reales no es los reales como lo vemos hoy, lo de la moneda, los reales, para comprar a la corona, los blancos de orilla, comprar a la corona derechos políticos para participar en decisiones. Y cuando posteriormente, siempre los cándidos que fundaron las parroquias, ¿no?, con las leyes de India, ustedes saben que con las leyes de India, me estoy yendo más hacia atrás, hacia 1500, y cuando hacia 1500 que se empiezan a crear las leyes de India, que con eso es que se crean la titularidad y los derechos de la ciudad. Los primeros derechos para que existiera una ciudad tenía que ser fundada y autorizada por la corona. Fíjense que es importante o no eso que estamos haciendo referencia. Había unas leyes de India que decían que, bueno, que la ciudad tenía que ser organizada en una retícula y que esa retícula tenía que estar ligeramente inclinada hacia el norte-noreste. Y por eso ustedes ven que la mayoría de las ciudades latinoamericanas tienen retículas y tenían una plaza mayor, ¿no? Una plaza mayor que era una plaza de mercado, o sea, el poder de la ciudad, la centralidad urbana. ¿Cuál era la centralidad urbana? La iglesia, un hito de poder, el mercado, otro hito de poder, y el ayuntamiento de la corona, otro hito de poder. Entonces ahí ustedes ven lo que se refiere a la forma de organización de la sociedad y los hitos vinculados específicamente al poder. Ahora bien, cuando se fundan propiamente las parroquias, cuando se organizan las parroquias como tales, deciden en la iglesia que las parroquias eran para 200 almas, y esas 200 almas eran la fundación del espacio de la parroquia. Ahora, ¿quiénes tenían alma? ¿Quiénes podían ser sujetos de la fundación de la parroquia? Bueno, alma no tenían ni las mujeres, ni los indios, ni los negros. Es decir, que no contaban, no estaban en la contabilidad de las 200 almas. Fíjense que si es importante o no, en la concepción de democracia, quiénes son ciudadanos. Y por eso el comandante Chávez, uno de los temas fundamentales, que es la primera oleada de revolución que se genera en Venezuela, es la revolución política. Y es el derecho a la ciudadanía. Es el derecho a que todos somos ciudadanos para el ejercicio
de la democracia. El primer tema es, fíjense que esto es la teoría política y se resuelve de mil maneras. Cuando nosotros decimos es que este es neoliberal, a veces ponemos el término muy superficial, lo ponemos simplemente como un peyorativo, así como tú sí eres neoliberal, ¿no? Y resulta que el neoliberalismo es una concepción política e ideológica donde lo más grave que tiene el neoliberalismo, oigan bien, ni siquiera es en lo económico. Lo más grave del neoliberalismo es la concepción política e ideológica sobre la sociedad.